Recibimos con gusto la participación de todos los que conectan a esta serie de estudios que estamos llevando a cabo sobre fundamentos bíblicos. Por eso es tan importante fundamentar nuestra vida sobre fundamentos bíblicos, que es aquello que Dios va a usar ciertamente para valorar la eficacia, para valorar el valor de nuestra vida aquí en este mundo, en esta tierra, en esta fase de nuestra existencia eterna espiritual. Queremos decir que el estudio que continuamos hoy es una continuación que en nuestro anterior estudio hacemos sobre el Salmo 127 y pedimos al Señor ciertamente que sea de bendición en vuestra vida. La razón es, y el énfasis de casi todos nuestros estudios es que hay una fase que le sigue a esta fase que vivimos sobre la tierra en esta vida, que será eterna, será aquello que ocurre cuando pasamos a la presencia del Señor, si somos hijos suyos. Hemos de nacer de nuevo en la familia de Dios para participar de esa fase de nuestra existencia en el futuro. Y la razón por qué digo esto, el mismísimo salmista reconoció aquello y distingue entre dos caminos que el hombre ha de elegir. Y él dice en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La palabra de Dios divide entre las intenciones y pensamientos del corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, o estamos en el camino perverso de la perversidad, o estamos en el camino que tiene resultados beneficiosos, ciertamente para la honra del Señor y para nuestra existencia eterna en su presencia. Y por eso cuando venimos al Salmo 127, Él nos indica la base, la forma de examinarnos para que sí andemos en ese camino eterno, que tiene valor eterno, que tiene trayectoria eterna. Si Jehová no edificare la casa, cualquier cosa, tipo de trabajo que hacemos y también en el desarrollo de nuestra familia, pues en vano trabajan los que edifican esa casa. Y luego en términos de la sociedad, si Jehová no guardare la ciudad, pues en vano vela la guardia. Y es por demás, sobra el esfuerzo, que nos levantemos de madrugada, que vayamos tarde a reposar, que comamos pan de dolores. ¿Por qué? Porque el que agrada al Señor, el Señor le da el descanso y le da en el descanso. Entonces, por eso hemos de comenzar con nuestra mismísima familia. Heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y cuando ya están preparados para entrar en el vaivén del mundo, pues son como saetas en manos del valiente. Son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios le agrada familias numerosas, si se quiere. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Y hubo uno que dio esta ilustración que me gustó mucho. Cuando uno sube en estos globos aerostáticos, se le llena de aire caliente y eso va para arriba, por supuesto, y lo eleva. Y cuando está allá arriba, no oye nada. ¿Por qué? Porque es el viento el que lo está llevando a su mismo ritmo. El viento lo sentimos porque nosotros estamos planteados en el sitio donde estamos y el aire pasa por nosotros y sentimos el viento.
pero cuando uno está en la góndola de un globo aerostático, pues no siente nada porque va precisamente en consonancia con el aire que le lleva donde quiera el aire. Y nosotros que andamos buscando y cumpliendo la voluntad del Señor, pues andamos, somos llevados por el gran viento de Dios para cumplir su propósito. Nunca se ha contrarrestado el propósito y el gran viento de la voluntad que Dios ha lanzado. Y los que sufren, los que son arrebatados, pues, vapuleados, pues son los que se resisten al propósito y al programa, al plan de Dios que está llevando a cabo. Entonces, el resultado, ¿cuál será de nuestra vida? Ahora quiero primero plantar el hecho que hemos comenzado en otras ocasiones en nuestra serie de estudios, es que todos vamos a recibir una herencia o falta de herencia, por así decirlo, en consecuencia de nuestra fidelidad o nuestra falta de fidelidad al Señor en base de los principios que nos ha revelado por el Espíritu Santo en su palabra, la Biblia. Ahora, en términos de nuestra salvación, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, pues tiene una eterna herencia basada en la obra de Cristo a la que nadie puede agregar. Bendito, dice 1 Pedro 1, 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza. Y esta esperanza no va a avergonzar, es una esperanza viva. ¿Y en base de qué? En base de la resurrección de Jesucristo. Esa es la garantía de que se va a cumplir. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se puede marchitar, que está reservada en los cielos para vosotros, los que habéis creído en Cristo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación en su fase ya completada y plena. En el tiempo postrero se manifestará. Ahora, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros para darnos una herencia que hace que nuestra salvación sea eterna y sea completa en términos de regeneración. Ahora, en términos de nuestro galardón, Dios ahora, por el Espíritu que mora en nosotros, nos ha adecuado para añadir a la herencia que Cristo ya tiene reservada para nosotros en el cielo. Y eso lo vemos en 2 Timoteo 1. Esta es herencia, la herencia del valor que nosotros tenemos la oportunidad para añadir. Y eso va a determinar que va a indicar que lo que recibimos en el reino eterno será variado, algunos recibirán más y otros menos en base de la fidelidad en aplicarse a agregar a la herencia de Cristo nuestra participación fielmente en el ministerio de nuestra dotación espiritual. Dice en 2 Timoteo 1, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, yo padezco mucho, más que nadie, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Uno tiene que comenzar primero tomando el paso de la salvación, poniendo o aceptando a Cristo como Salvador. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. El depósito de Cristo ya está establecido. Y eso hará que todos entren en el cielo que hayan recibido a Cristo como Salvador. Pero la diferencia entre privilegio, responsabilidad y galardón que se nos va a encomendar en el reino eterno de Cristo depende del grado de nuestra fidelidad en el cumplimiento de lo que se nos ha comisionado individual y particularmente de contribuir a la hermosura, la gloria, la madurez, la santidad de su desposada la Iglesia.
Y por eso sigue diciendo, retén por esa razón la forma de sanas palabras, de que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, Él nos ha encomendado un libro que nos ha sido revelado, que nos ha sido inspirado y luego preservado por el Espíritu Santo para que sepamos en esta vida qué es lo que agrada al Señor para cumplirlo. Y por eso hemos de guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros, según Timoteo 1, 12 al 14. Entonces el galardón, pues Primera Corintios, todo ese capítulo nos habla de esto, pero en particular versículo 14, si permanece sobre el fundamento de Cristo, la obra de alguno, de nuestro depósito, que agregamos a ese fundamento, recibirá recompensa. Si solo obramos según la vieja naturaleza, pues todo será pérdida, se quemará en el bema de Cristo y habrá pérdida, y él mismo será salvo, sino pero como por fuego. Entonces, por eso, para lograr la plenitud del cumplimiento de este fin, pues Dios nos ha dado una clara advertencia. Primera Juan, capítulo 12. Mira lo que dice aquí. Lo que va a contrarrestar el cúmulo o la acumulación de estos bienes eternos, pues es el amar el sistema mundano. Hay muchos que se dicen que son creyentes y andan imitando a los del mundo. Se están poniendo marcas en el cuerpo, haciendo todo tipo para imitar a los que pasan olímpicamente de Dios, de los que dan su espalda a Dios. Y ahí están haciéndose parecer cada vez más a los que odian, los que detestan la palabra de Dios. Y por eso dicen, no améis a este tipo de sistema mundano. Y las cosas están en el mundo. Si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre Celestial pues no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, este sistema que Satanás promueve para reducir drásticamente nuestro testimonio y nuestro crecimiento espiritual si somos del Señor, y para esclavizar a los que no son del Señor, pues todo lo que hay en el mundo, los deseos, la concupiscencia, el anhelo perverso de la vieja naturaleza, los deseos de la carne, los deseos desordenados de los ojos, la soberbia, la vanagloria de la vida, pues no, esas cosas no proceden del Padre Celestial. Estos proceden del sistema, y hay personas que dicen creer en Cristo Jesús, son ignorantes de la palabra, no quieren obedecer y quieren parecer y quieren reflejar los valores y los intereses del mundo que Satanás está usando como una red para enredarles, para esclavizarles. ¿Por qué es que no hemos de amar estas cosas? Porque el mundo pasa, está pasando. Es como una moda que viene y va. ¿Para qué andar poniendo todos estos símbolos de mundanalidad con punzadas por todos lados del cuerpo y tatuajes y todo lo demás que representan cosas que deshonran, roban la dignidad del ser humano? Él quiere que seamos limpios de cualquier cosa que nos identifique con el mundo. Y el mundo y todo lo que él contiene pasa, este mundo de filosofía, de religión y todos sus deseos, todo eso tiene su fin. Y ese fin viene pronto. Nosotros caducamos muy rápidamente en esta vida como seres humanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y esos valores son eternos. Nosotros no defendemos, no conservamos, no estamos conservando lo viejo ni promoviendo lo nuevo. Estamos viviendo en base de lo eterno, lo que siempre desde la creación del ser humano hasta la eternidad futura, todo lo que es eterno en los principios que le benefician. Y Romanos 12, 1 y 2 nos recuerda. Así que, hermanos, os recuerdo
Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, alma y espíritu incluido, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo único que tiene sentido, es nuestro culto racional, lo único que tiene razón. No nos debemos conformar a este mundo, a este siglo, a estos sistemas que Satanás ha montado y promueve, filosófico, religioso, en términos de mundo moral, realmente inmoral. No nos conformemos a este sistema, sino seamos, es pasivo, tenemos que recibir esa acción de someternos a esa acción de transformación por el Espíritu Santo que renueva nuestro conocimiento en base de la palabra de Dios, para que comprobemos por experiencia cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, es perfectamente adecuada para satisfacernos. Si uno no se conforma al propósito de Dios y su manera de conseguir nuestra realización en la vida, pues vamos a tener pérdida. Y luego en 2 Timoteo 2, 19 al 21, todos estos son advertencias de prepararnos para el futuro eterno que nos espera. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, un sello de autoridad del soberano. Conoce el Señor a los que son suyos, y para que se muestre que somos suyos, hemos de apartarnos de iniquidad, todo lo que produce nuestra vieja naturaleza. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es la única forma que vamos a convencer a otros de que realmente somos de Cristo. Y en el asunto del mundo espiritual, y la Biblia lo identifica o lo simboliza como una casa, en una casa grande, no solamente hay vasos, hay utensilios de oro y de plata, pero también los hay de madera y de barro. Ahora, algunos de los utensilios traen mucha honra al dueño de esa casa grande, pero otros para deshonra. Hay algunos utensilios que se usan para usos viles. Así que si alguno se limpiare de lo que tiene eternamente, que nació con la vieja naturaleza que produce estas cosas que deshonran el propósito de Dios en nuestra vida, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra. Nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir sirviendo a la vieja naturaleza y viviendo la vida en imitación de los que detestan a Dios, pues entonces somos vasos de deshonra al Señor. Pero si nos limpiamos de estas cosas por la palabra de Dios y en obediencia al plan de Dios para nuestra vida, pues será, esa es la forma de llegar a ser vasos para honra, santificados, útiles para el Señor y preparados para toda buena obra, especialmente para la edificación de su desposada la Iglesia, en santidad, en gloria, en hermosura, madurez. Galatas 5, 16 al 21 nos indica esa lucha entre el espíritu y la vieja naturaleza que tenemos dentro de nosotros y que no se nos librará de ello hasta que pasemos a la presencia del Señor. Por eso tenemos que reconocer y dar pie y obediencia y libertad al Espíritu, dice en Gálatas 5. Andad en el Espíritu, y en esa condición de andando en el Espíritu nos satisfaremos los deseos de la carne. El instante que dejamos de andar en el Espíritu bajo la tutela de la palabra de Dios, pues comenzamos a manifestar las obras de la carne. ¿Y por qué es importante seguir el Espíritu? Porque la carne tiene pugna, está en contradicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por supuesto, está en contra de estas manifestaciones de la vieja naturaleza. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos, no hemos de hacer aquello que
queremos por naturaleza. No debemos hacer lo que quisiéramos hacer según la vieja naturaleza, porque si somos guiados por el Espíritu, pues no estamos bajo ley. Ahora, mira, lo que hace la vieja naturaleza que hemos de evitar. Esto es el gran enemigo que tenemos. Ahora, el primer enemigo que tenemos no es Satanás. Él es el que se pone, tenemos el enemigo dentro de nosotros que es capaz de ponernos en concordancia con Satanás mismo para hacer lo que destruye nuestro testimonio y deshonra a nuestro Dios y elimina y reduce nuestro galardón en la fase eterna del futuro. Manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5. Estas son adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, creyentes, que si el creyente hace estas cosas, lo he dicho antes, dice el apóstol por el Espíritu, que los que practican tales cosas no tendrán herencia de valor añadido en el reino de Dios. Y por eso dice también en Efesios capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra y se llama creyente o cristiano y a lo mejor lo es, pero sigue practicando las obras al que le lleva su vieja naturaleza, pues ninguno de ellos tiene esa herencia añadida en el reino de Cristo y de Dios. Por eso nadie os engaña, está hablando a creyentes con palabras vanas. No puedes jugar con el mundo y salir premiado, salir adelante. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando los hijos de desobediencia, los inconversos, practican estas cosas, van a sufrir bajo la ira de Dios en consecuencia si no se salvan. Si no se convierten en esta vida, pues eternamente van a sufrir bajo la ira de Dios por esas cosas. Pero cuando el creyente lo hace, pierde herencia. Sus obras serán quemadas. Estará sin ningún grado de privilegio, responsabilidad y galardón. No tendrá coronas ni recompensas eternamente. Por eso no seamos partícipes con ellos. Mire qué advertencias. Y luego también, 1 Juan 2, 28. Ahora, hijitos, permaneced en mí, para que cuando se manifieste el Señor Jesucristo, pues tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Y ahora, pues, volviendo al Salmo 127, el versículo 2, en su primera parte dice, por el demás os es que levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores. Ahora, entonces, ¿cuáles son los recursos con que contamos cuando nos levantamos de madrugada y vayamos tarde a reposar y comamos pan de dolores para alejarnos del camino de perversidad y para adelantarnos en el camino que tiene valor eterno? Mira, vamos a mencionar todos, trato de comenzar todas estas 10 palabras, estos 10 instrumentos, estas 10 herramientas, 10 herramientas con T, si es posible, no siempre es fácil hacerlo, pero mira lo que tenemos. Número 1, tenemos tiempo. Mientras vivamos en la tierra, tenemos un elemento que es fugaz. Algunos nos acordamos de los años del pasado y mire, ya estamos adelantados en edad. Los que son jóvenes no piensan que nunca van a llegar a la vejez. Ojalá que sí, porque algunos no llegan a la vejez por mal obrar. Tenemos tiempo, es decir, tenemos oportunidad y sucesión de situaciones donde podemos
aplicar los principios bíblicos. Tenemos número uno, tiempo. Luego tenemos número dos, temple. Estoy hablando de la vitalidad y energía que Dios nos da. Cierto, en nuestra juventud solemos tener más que en nuestra vejez, pero eso es algo para invertir en los valores eternos, vitalidad, energía, tiempo, temple. Y luego número tres, voy a usar una palabra que antes se usaba para la cabeza, la testa, para usar una palabra con T. Pero estoy hablando de la inteligencia que Dios nos da para percibir y la perspectiva que tenemos sobre la vida. La inteligencia en esta testa que tenemos sobre nuestros hombros. Tiempo, temple, la testa que es el centro de nuestra mente, de inteligencia. Y luego número cuatro tenemos talante. Talante representa una medida personal y en este caso de personalidad e impacto que tenemos. Todos podemos impactar a los que están en nuestro entorno, a la sociedad, comenzando con nuestra familia. Tenemos talante. Para usar una palabra con T, y esa es una buena palabra. Tiempo, temple, testa, talante. Y luego tenemos talentos, tenemos habilidades naturales, habilidades, talentos que preparamos. Algunos no desarrollan sus habilidades naturales y se limitan, pero todos nacemos con habilidades. Algunos tienen muchos, otros menos. Algunos, sí, según la parábola, tienen cinco, otros dos, otros solo uno, pero Dios quiere que seamos 100% fieles en el cumplimiento de ese potencial de habilidad y preparación, nuestro talento. Tiempo, temple, testa, talante, talento. Y luego vamos con los otros cinco. Tenemos talla, la talla, lo que medimos en términos de nuestra forma y destreza, lo que hemos preparado para servir a gran posibilidad, potencial desarrollada, la talla de nuestra vida, la habilidad que desarrollamos. Y luego el trato que tenemos con personas. Dios nos ha puesto en un entorno de relaciones personales y para eso nuestra alma sirve para relacionarnos con nuestro entorno, especialmente nuestras relaciones personales, comenzando con nuestra propia familia y nuestra posición que tenemos en la sociedad, que podemos lograr por habilidades y por preparación. Entonces, el trato que tenemos, otra T. Luego, número 8, nuestra traza. La traza son los dones espirituales, la capacidad espiritual y los ministerios por los cuales podemos ministrar la traza del Espíritu al momento, cada uno cuando nacemos en la familia de Dios, aceptando a Cristo como Salvador, recibimos una traza, una marca, una capacidad nueva. Cada uno según el don, la dotación que ha recibido, ministrelo a los demás, hablando y ministrando en el poder del Espíritu y hablando en base de la palabra de Dios. Nuestro impacto espiritual. Y luego la novena T es tesoro. Tenemos bienes y recursos. Algunos pues heredan alguna cantidad, muy pocos, pero lo que digo es por nuestro trabajo conseguimos bienes y recursos que ponemos a la disposición del Señor, apoyando, usándolo para nuestro propio ministerio y apoyando a otros en sus ministerios, la T. Y luego al final el tesón, lo que nos motiva, la motivación en la vida y la perseverancia, la persistencia para lograr metas. Si no estamos convencidos, pues no va a haber un compromiso, no va a haber una continuidad. Tenemos que desarrollar aquello que nos motiva en la vida. Mira las 10 T's. Tenemos tiempo, tenemos temple. El tiempo nos da oportunidad de sucesión. Temple nos da vitalidad y energía. La testa, es decir, la inteligencia,
nos da percepción y perspectiva sobre los asuntos. Número 4, tenemos talante, nuestra personalidad y impacto. Número 5, los talentos naturales, que son nuestras habilidades y la preparación de su uso de esas habilidades. Número 6, la talla, la forma, la destreza en que nosotros desarrollamos estos asuntos. Número 8, la traza que tenemos, la capacidad y ministerios que el Espíritu Santo, perdón, el trato es número 7. Trato tiene que ver con nuestras relaciones y posición en la sociedad. Número 8, la capacidad, la traza, capacidad y ministerios. Número 9, bienes y recursos de los que podemos disponer, principalmente por nuestro trabajo. Y luego el tesón, la motivación, aquello que nos sigue lanzando hacia adelante. Seguimos trabajando para seguir pudiendo ministrar, para seguir apoyando a otros. Y entonces venimos ahora al Salmo 127, la última parte de este versículo 2, pues que a su amado dará Dios en el sueño, en el descanso, y también le dará el descanso. Ahora, el título de este salmo es Para Salomón. Ahora, cuando Dios dispuso que David tuviese un heredero que le seguiría en el trono, pues dice el profeta que vino a David en 2 Samuel 12:25, Dios envió por medio de Natán, el profeta, para llamar el nombre de la criatura que iban a hacer, que le daría, que Dios le conoce por el nombre de Jedidías. Jedidías significa el amado de Jehová. Jedidías. Deuteronomio 33:12. Cuando estaba dando su futuro, estaba explicando lo que iba a ser el futuro y las promesas que Dios para sus hijos. Jacob, cuando habló de Benjamín, dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ahora yo me acuerdo cuando vivía en España, había un sitio llamado Suaserra. En tiempos atrás había una iglesia en la costa, pero su aserra estaba en la montaña, entonces la gente para ir, para ayudar y animar a las personas que vivían allá en la montaña, iban en familia caminando por una senda bastante empinada para llegar a la iglesia que estaba, la congregación que estaba en su aserra. Y los niños ya se cansaban, bueno, pero querían acompañar a sus familias y los padres con gusto, pero el padre le subiría a sus hombros y lo llevaría en sus hombros. Y a veces el niño por cansancio se dormiría y cuando despertaba estaban ya allá. Y a veces eso ilustra, cuando uno está en consonancia con el plan de Dios, pues el Señor, cuando ve nuestro esfuerzo, nuestro intento, nuestra motivación, nuestro deseo, pues a veces Él nos da aún en el sueño lo que nuestro corazón anhela, porque la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque son los deleites que Dios tiene cuando nos deleitamos en el Señor. Entonces, Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, como elegidos de Dios. Esos son los que lleva en sus hombros el amado de Jehová, escogido de Dios, el amado de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y longanimidad. Somos escogidos, somos santos, somos amados por el Señor y Él nos pone en consonancia con el gran viento del propósito de Dios. Ahora, este hombre que nació de Betsabé y de David, pues Dios mandó que él le conocía como Jedidías. Ahora nosotros le conocemos por el nombre de Salomón. Si Salomón si Jedidías hubiese seguido en el plan que Dios deseaba para él, hoy le conoceríamos por el nombre de Jedidías. Pero Salomón es el nombre que se le entiende, es hombre de paz, es hombre que conocemos con gran sabiduría, pero le torció esa sabiduría. El camino lo convirtió tratando de ganar ventaja política y material
y social, casándose con muchas mujeres paganas que le apartaron su corazón del Señor. Entonces, los dos elementos que hay, que Dios ha puesto sobre todo para mantenernos en el camino de los valores eternos y apartarnos del camino de perversidad, lo vemos en Salmo 138, 1 y 2. Te alabaré, dice este salmo, con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Cuáles son las dos cosas sobre todas las demás cosas? El nombre de Dios, que representa todo lo que Él es, y la palabra es la forma en que nosotros podemos conocer todo lo que somos capaces de conocer de Dios, su nombre y su palabra. Y por eso en Hebreos 6, 17 y 20 nos habla de esas dos cosas. Por esto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa lo incambiable, lo inmutable, la inmutabilidad de su consejo, del cumplimiento de su propósito, Dios interpuso un juramento. Un juramento. Ahora, cuando nosotros juramos, pues juramos por algo que es superior a nosotros. Jura usted por Dios, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Le obliga el juez a responder al reo, al acusado, para que él hable la verdad y si no, pues va a haber consecuencias. Pero ¿quién es superior a Dios? Cuando Dios interpone juramento, pues ¿por quién va él a jurar? Dice en Hebreos capítulo 6, para que por dos cosas inmutables, incambiables, su nombre y su palabra, él juró en su nombre y su palabra, pues en las cuales es imposible que Dios mienta, pues tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para asirnos, para aferrarnos de la esperanza que hay delante de nosotros. Esta esperanza tenemos como firme, segura y firme ancla del alma. Ahí debes, ¿dónde está anclado tu alma? Está anclada en cosas que van a pasar, que la va a llevar el viento del tiempo. Y esta ancla está atada. Cuando el ancla se pierde, pues no le sirve para nada al buque, pero está aquí y dice que penetra esta ancla hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, precursor, que vamos a acompañar un día como desposada. Él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora la Biblia nos pone y nos explica, hay una larga serie de elementos que os propongo apliquemos en nuestro próximo estudio. Pero estas cosas tenemos como elementos al que tenemos que dedicarnos para cultivar y espero que os unáis a nosotros en este estudio, en nuestro próximo estudio. Lo voy a mencionar ahora. Ya hemos mencionado dos de las cosas. El nombre de Dios. El número dos, la palabra de Dios. Número tres, para cultivar intimidad con el Padre Celestial mediante la oración y la adoración. Hemos de cultivar intimidad con el Espíritu Santo mediante la meditación de la palabra de Dios. Y luego la sumisión, la obediencia a la palabra de Dios, número 6. Número 7, cultivamos la intimidad con el Señor Jesucristo mediante la comunión con Él en creciente intimidad, cumpliendo esa vocación al que Él nos ha llamado, cumpliendo con nuestra vocación, número 8. Y luego número 9. Tenemos que preocuparnos de nuestro carácter personal y luego de la forma en que manifestamos el testimonio del Señor. Número 10, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, la iglesia. Número 11,
renovando nuestro entendimiento, es decir, nuestra mentalidad digna y la sabiduría que viene de lo alto. Y luego avanzando hacia la madurez, el número 13, en etapas de desarrollo personal, que bien claramente hay 8 etapas que hemos de transcurrir para ir manifestando esta maduración espiritual creciente. Y luego número 14, etapas de desarrollo, de maduración de la iglesia eclesial, impactando con nuestros dones espirituales para esos fines. Entonces hay esas 14, esos 14 elementos que debemos preocuparnos para ello. Y luego concluiremos pues, este estudio en nuestra próxima sesión, solo mirando y resumiendo el Salmo 127 con el Salmo 128. Ojalá que vais todos a estar nuevamente con nosotros en nuestros estudios. Este es el número 214 en la serie de fundamentos bíblicos. Pero si todo esto parece un poquito raro, un poquito inalcanzable, y si no has nacido de nuevo en la familia de Dios, pues por supuesto es imposible de ni entender, y por supuesto no habiendo entendido no podéis alcanzarlo. El Espíritu es el que tiene que morar en nosotros y el Espíritu es el que nos guía en el conocimiento de los asuntos espirituales. Si no eres el Señor, por supuesto, el Espíritu no puede dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Si no eres, pues hay una forma de resolver ese alejamiento con el cual todos nacimos. Nosotros nacimos ya camino de la perdición y bien pronto en nuestra vida debemos, en el conocimiento de la palabra, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, responder con nuestra voluntad y decir, Señor, yo sé que tú cumples con tu palabra y tu palabra me describe claramente. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el resultado según tu palabra? Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte eterna. Pero el regalo de Dios, hay una solución. Cristo Jesús pagó esa solución. Y el hecho de que Cristo pagó todo, 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 no podemos contribuir nosotros nada. Podemos venir tal cual estamos, de la forma en que nos encontramos, y decir, Señor, sí, yo sé que soy pecador porque tú me lo has dicho, aunque no lo pueda sentir. Yo hago a las personas la pregunta, ¿el pez sabe que está mojado ahí en el agua? Pues él vive en su ambiente y nosotros que vivimos sin Cristo, estamos viviendo en el ambiente de nuestra vieja naturaleza y no hay la posibilidad de percibir el grado de pecaminosidad que hay. Pero cuando nacemos de nuevo en la familia de Dios, entonces comenzamos una nueva etapa y es eterna esta nueva etapa. Tenemos vida y esa vida es por la regeneración del Espíritu que viene y muere en nosotros y nos hace capaces de comprender. Todo el asunto del arrepentimiento se aplica principalmente al creyente porque él tiene la capacidad de percibir el efecto que le está causando el pecado en su vida. Hazlo hoy. Dile, Señor, yo, siendo pecador, entiendo, porque tu palabra me lo ha revelado, que Cristo vino para interponerse entre tu ira respecto de mi pecado y ti. Tú tienes, oh Dios, Padre, el derecho a castigarme. Pero Cristo se interpuso entre ese castigo y llevó mi castigo. Todo, hasta el último detalle. No podemos pensar que nosotros tenemos que hacer algo, arrastrarnos, entristecernos. Todo eso no le contribuye a nuestra salvación. Está bien entristecerse por el pecado, pero eso no agrega nada a tu salvación. Solamente poniendo tu fe y descansando en la obra perfecta de Cristo en tu lugar, puede valerte. La Biblia dice que Cristo vino a los suyos
pero lo suyo no le recibió, el pueblo suyo no le recibió, el pueblo de Israel. Pero a todos los que le reciben personalmente, le da la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios, de nacer de nuevo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por la renovación y el lavamiento del agua por la palabra. Somos nacidos de nuevo por fe en Cristo Jesús. Hazlo hoy. Y si perteneces al Señor, la Biblia nos recuerda, hemos de recordar que es posible echar a perder todas nuestras posibilidades, de todos los beneficios que tenemos. Y podemos perder todo eso si andamos en la carne. Hemos de andar en el Espíritu en obediencia a la palabra de Dios y así podemos cumplir el propósito de nuestra vida. Es lo único que tiene sentido, lo único que vale la pena, por lo cual vivir. Hazlo hoy. No demora. El tiempo es fugaz. Un día tendremos que rendir cuentas. Que el Señor se ha manifestado entre su pueblo y a través de su pueblo a los que andan en tinieblas para que encuentren la luz. Que así sea. Amén y amén.